Familia Performancera, el día de hoy me acompaña uno de los artistas más representativos del performance en México. Él es antropólogo, bailarín, coreógrafo, mushe, activista y performer, por supuesto. Directo desde el Istmo de Tehuantepec, hoy está en Performarte Lucas Avendaño. Quédate, vamos a estar platicando de lo que más disfrutamos, el performance. Te vas a divertir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy es un hermoso día soleado del 1 de agosto y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Y tengo un gran invitado conmigo. Tengo aquí a Lucas Avendaño que me está acompañando y vamos a estar platicando un ratito con él. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, buenos días. Pues estoy bien, el clima es muy bonito y en efecto es 1 de agosto. Eh, Empezando un nuevo mes. Y bueno, este año nos ha ido muy bien. Como vieron, ya tuvimos la primera edición de Performarte, Festival Internacional de Performance, desde San Luis Potosí. Recuerden que yo soy Carla Loredo y vamos a comenzar con estas preguntitas a Lucas. Lucas, bueno, primero quiero darles una pequeña introducción de cómo es que yo lo conozco, cómo es que él llega a mi vida y la forma en que me impacta. Yo lo conocí, o bueno, coincidimos, porque así como que conocernos, pues tampoco, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 10 años que viniste aquí a San Luis también y dio él un taller de performance y, y yo me acuerdo que en ese momento yo le dije, yo vine porque me invité yo solita, y así como todo en la vida, ¿verdad? Y la verdad es que él ha sido una de las grandes figuras que me ha impactado mucho en el performance desde mis maestros. Yo siempre he dicho que he tenido tres grandes maestros. La primera fue Katia Tirado, después fue Niña Yaret y después vino a rematar Lucas Avendaño. Y pues, ¿qué puedo yo pedir con estas tres grandes figuras que a mí desde el performance me han impactado mucho, mucho, mucho? Y hoy pues tengo el gusto de que esté aquí acompañándome y que esté platicando un ratito con todos ustedes, con todos nosotros. Y pues vamos a empezar, Lucas. sí, Primero que nada, quiero felicitarte por tu reciente premiación a la excelencia artística que este premio que brinda la Fundación Contemporánea de las Artes. Yo creo que es un premio, un reconocimiento pues bastante merecido y pues muchas felicidades. gracias. Eh, bueno, quiero empezar contigo. Cuéntanos un poco sobre tus raíces. Tú eres de Tehuantepec, Oaxaca. Ahí naciste, ahí vives y cuéntanos un poco de eso. Hola Carla, hola a todas las personas que nos vayan a ver por esta plataforma. Eh, sí, pues yo soy Lucas, yo nací en un municipio, uno de los 570 y tantos municipios que tiene el estado de Oaxaca. Se llama Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, es en la región del Istmo de Tehuantepec. Nací ahí, ahí crecí hasta la preparatoria, ya la universidad la estudié en Jalapa, Veracruz, y después me fui a la especialidad a la Ciudad de México, al Centro de Investigación Coreográfica de Limba, y después pues anduve de docente muchos años, y sin dejar de producir, sin dejar de hacer obra, la docencia me permitía financiar mis proyectos de creación, y también la docencia me permitía la movilidad por el país. Colaboré en muchos proyectos en el país, en Redes de Arte y Cultura de Paz en Ciudad Juárez en el 2010, en Redes de Arte y Cultura de Paz en Guadalajara en el 2014, Redes de Arte y Cultura de Paz en Tapachula, Chiapas 2015-2016. Y desde esos espacios pues me articulé con la escena internacional también, la escena de performance, que sucede muy en la periferia de los espacios y los recintos culturales institucionales. eh, y desde ahí fui armando una red de complicidades, de acompañamientos, de, de afectos y de esperanza de que podemos hacer lo que nos gusta con esa gran comunidad que se extiende a partir de sus vínculos y lazos afectivos también. Claro, sí, sobre todo, bueno, yo rescato mucho eso desde el performance específicamente, que es pues lo que yo más he desarrollado. Y sí, creo que la comunidad del performance eh, es una comunidad bastante bonita, bastante agradable. Bueno, al menos a mí siempre me han recibido pues
siempre bien, con los brazos abiertos, con mucha calidez y, y además creo que también como que esta cosa de el lugar en el que naces también te define mucho y creo que la cultura oaxaqueña nos has dejado verla quizás un poquito porque pues no podemos conocerlo absolutamente todo, pero sí creo que representas muy bien esa parte y a mí me encanta que sea desde el performance. Eh, quiero preguntarte, Lucas, ¿cuál fue tu primer acercamiento a las artes? Mi primer acercamiento a las artes creo que es el primer acercamiento que la mayoría de los mexicanos tenemos en nuestra vida, que es la religión. O Ujú, sea, no debemos de perder de vista que la, la larga vida que tiene la religión católica en el mundo tiene que ver precisamente por la mano de las artes. Las artes nos ha acercado a la religión, es decir, toda la iconografía religiosa que conocemos es porque ha sido filtrada por artistas. Las esculturas son de artistas, las iglesias pintadas son de artistas, la arquitectura, ahora que la arquitectura es considerada también el arte, son artistas. Entonces yo creo que esa primera herida, esa herida, esa afectación desde mi infancia que se da es a partir de toda esa cosa que es como entrar a una iglesia, es entrar a un museo, es entrar a una galería, la disposición de los santos, la disposición de los objetos, la disposición de la luz, ¿no? Es como, es un museo. Esa es mi reflexión, sobre todo porque vengo de un contexto donde la infraestructura cultural, que es una enunciación relativamente nueva en nuestra joven, en nuestra joven República Mexicana, como nación, eh, no, es nula, no existe. En Tehuantepec no hay una galería, en Tehuantepec no hay un museo, en Tehuantepec no hay un teatro, no hay un foro, en Tehuantepec no hay una compañía profesional de danza. Y entonces vamos viendo cómo decir que mi aproximación a las artes tuvo que ver porque desde niño yo tenía una biblioteca llena de libros y mi mamá y mi papá me leían a Homero antes de dormirme o me ponían a Bach para dormirme y no sé qué. O sea, le estaría mintiendo. Mi madre no estudió ni la primaria, aprendió a leer y a escribir yendo al mercado y a contar también. Mi padre estudió la primaria, emigró a Estados Unidos en 1988 la primera vez. Soy hijo de 7 hermanos, ¿no? Todos varones, a cuidar chivos, ¿no? Eh, cuidar vacas, amarrar toros, aprender a deshojar, a sembrar, a cosechar el maíz, a desgranar, a poner maíz. O sea, eso lo sé muy bien hacer. Entonces, creo que la afectación que yo recibo de las artes ahora en esta reflexión es eso, ¿no? La disposición teatral que hace el cura, ¿no? Viví en mi infancia con mi abuela materna, Modesta, y ella cada domingo me llevaba a la iglesia. Y para mí ese acto. Digo, yo en ese momento se empezaba a cultivar un acto de fe en mí, pero ahora en retrospectiva yo iba todos los domingos a ver el teatro de la misa, de la escenificación de la misa, el padre que se viste con su vestuario, de esos actos de levantar el cáliz, todos contestamos, hay un solo, hay un coro, ¿no? Es una teatralidad y yo desde entonces yo lo veía con esa sorpresa. No, por un lado, y luego todo el tema de las procesiones de Semana Santa, que era otro asunto de la teatralidad, ¿no? Pero ahora una performance en el espacio público, ¿no? La gente se dispone en una se dispone energéticamente, físicamente para vivir un momento extraordinario de la vida, como es la arte escénica, como es el arte performativo. Y entonces yo decía que eso es lo que me afecta, porque entonces yo veía que cuando era Semana Santa, la Virgen cambiaba de ropa, la Virgen le crecía el pelo y eran misterios que yo quería resolver desde mi infancia. Entonces yo decía, cuando yo sea más grande, yo también quiero ver cómo se cambia la Virgen, porque había una persona, el Shoana, y la Shela Shoana, que de repente se llevaban a la Virgen a un cuartito aparte y cuando regresaba ya venía vestida de diferente manera. Y yo decía, yo quiero hacer eso. Quiero ver el secreto de cómo la Virgen se cambia, ella saca sus manitas y se viste sola, alguien la ve, ¿cómo? ¿No? O Cristo también.
Entonces, esas son las primeras afectaciones que yo tengo. Luego, las otras afectaciones creo que tiene que ver con el Todos Santos, ¿no? Ese acto de construir la escenografía para recibir a los espíritus de nuestros ancestros, la disposición escalonada, primer plano, segundo plano, tercer plano, el arco, el humo, ¿no? Que en la escena es un recurso recurrente, el hielo seco, ¿no? El humo, las luces, las velas, todo eso es una teatralidad desde mi sentir, y en ese sentido yo no me acerqué a las artes, no, yo no me acerqué a las artes escénicas, yo no me acerqué a la performance, yo no me acerqué, sino creo que venimos de una cultura en donde la estética, por excelencia, está implícita en nuestra vida. Lo que hoy reconocemos como los vestigios de nuestra ancestralidad en los museos son vasijas que están hechas maravillosamente, son piezas de orfebrería que están hechas maravillosamente, son piezas de cuarzo que están hechos extraordinariamente, y eso lo hicieron artistas, ¿no? Que nos llega. Entonces, de repente, me parece que nos confundimos un poco a partir de que se construye el Estado-Nación mexicano y entonces se construye un relato de las artes occidentales, las bellas artes, ¿no? Y nosotros caemos en esa trampa. Entonces le decimos, no, cariño, o sea, son las artes occidentales que se aproximan a las artes, a nuestras artes, nuestras verdaderas artes, ¿no? Cuando veo esos códices o esas dibujos, pinturas, aparecen pintados estos personajes que podrían ser nuestra ancestralidad con expansores en las orejas, con besotes, con pendientes en las narices, con escarificaciones, con tatuajes, con maquillaje. Y ellos llevaban el cuerpo escénico a todos los espacios, tenía ese cuerpo performativo tenía un uso social, político, económico, religioso, todos los días, y ahí estaba. Que de repente vemos a las nuevas generaciones con piercing y la gente se horroriza y decimos, no, cariño, esa es la memoria ancestral. Si hacemos un cruce y revisamos la iconografía mesoamericana, ahí están, solamente hemos actualizado la estética, nuestra estética, hemos actualizado nuestra visión de lo que realmente para nosotros representa y nos hace sentir parte de este territorio, de este espacio, de este habitar el tiempo, la vida aquí y ahora. Entonces, así fue. Entonces, como yo ya venía con toda esa cosa, cuando llego al espacio formal de la educación formal de las artes, lo único que hago es intentar reestructurar eso que yo ya venía herido, ya venía afectado, y sobre todo como llevar esas cosas que a mí me habían afectado al espacio público, al día a día, parecía una anomalía, una normalidad, porque eso sucede bajo ciertos tiempos y bajo ciertos calendarios. Es decir, en Semana Santa no vas a ir, fuera de Semana Santa no vas a ir encapuchado todos los días por la calle con tu pico de, ¿no? ¿Sabes? En Semana Santa sí, pero entonces yo cuando lo quería llevar al espacio público cotidiano, esas estéticas mesoamericanas, pues era una desviación, era un loquito, y entonces encuentro que pasando por ese formato institucional sistemático de las artes, ya tengo permiso. Ya, porque entonces, es porque es artista. Y entonces, eso que en algún momento era una desviación, un desvarío, una ocurrencia, o hasta alguna vez dijeron una imbecilidad. Ahora con ese formato del artista ya podía vivir mi imbecilidad legitimado como artista. Okay. Sí, me parece muy interesante, pues lo que mencionas sobre la cultura, cómo estamos atravesados por todo esto y pues San Luis también es un estado, es un lugar, una geografía y una sociedad bastante, bastante marcada con esta cultura tan religiosa, tan católica, con esta fe tan profunda, tan arraigada.
y en eso pues creo que nuestras geografías son muy similares y entiendo perfecto lo que me comentas. Pero me parece muchísimo más lindo cómo tú tomas eso y lo haces, ya me dijiste, no es que lo hagas tuyo, es que está en ti, o sea, ya lo tienes como en tu configuración porque eso fue lo que te tocó. Pero cómo lo transformas para decirnos, esto es mi arte, porque esto es lo que yo soy. Creo que eso es bastante lindo, sobre todo porque cuando vemos a muchos artistas interpretar o ejecutar, o vemos estos cuerpos tan virtuosos que, que se nos presentan de pronto en los escenarios, eh, o sea, pues tienen eso, como mucho artificio, mucha cosa ahí puesta, pero ver tanta verdad en lo que tú haces, eso es lo que a mí me parece bastante lindo y bastante rescatable. Eh, Eres bailarín, coreógrafo, antropólogo, activista. ¿Cómo, bueno, ya nos platicaste un poco de cómo adquieres la performatividad, pero cómo decides que esto es lo que quieres hacer? O sea, ¿por qué no hacerlo únicamente desde la danza o desde la teatralidad o desde la antropología, sino ah, cómo es que el performance se convierte en la clave de tu trabajo artístico? Mm, ¿Cómo? Mm, yo creo que empiezo a la inversa. O sea, yo pongo el ejemplo del que quiere ser médico, pues dice, voy a estudiar medicina y le echa un chingo de ganas en la prepa a las clases de bioquímica, a las clases de química, eh, a las clases de anatomía, ¿no? Y a veces algunos hasta se estudian, empiezan a formarse y a capacitarse en la Cruz Roja como paramédicos, porque dicen, yo voy a ser doctor, doctora. Eh, en mi caso, pues creo que los que nacimos en el campo y en la ruralidad y en la indianidad, no pasa por nuestra cabeza la existencia del ser artista. O sea, no pasa, pienso. O sea, ese es mi proceso. O sea, los artistas que conocemos y reconocemos, pues son los que en ese momento, estoy hablando de hace 40 años, veíamos en la tele. O sea, esos eran los artistas, los de la telenovela. Esos eran los artistas. Y yo con quienes sentía más afinidad eran con las artistas del cine mexicano, o sea, con Dolores del Río, con Lucha Villa, con Lola Beltrán, con María Félix. O sea, esas eran las artistas que a mí me cautivaban y yo las veía y tampoco nunca imaginé que yo quería ser como ellas de grande, pero yo las veía y eso decía, o sea, eso es lo que me conmovía, eso era lo que me afectaba, ellas me afectaban, ¿no? En- Al lado de la casa había una cantina con rocola y yo la escuchaba, pues, todas las canciones rancheras interpretadas por mujeres y sabía que eran ellas, tenían caras porque yo las había visto en alguna película, ¿no? Y decía, así con esos vestidos grandes, así con pistola en la cintura, y fumando y su sombrero. O sea, eso era lo que a mí me afectaba, por un lado. Y entonces cuando se empieza a pasar la vida, empezó a crecer, me doy cuenta que yo no estoy destinado para hacer eso, yo estoy destinado para ser un hombre, ¿no? Un hombre que siembra la tierra. Y entonces empiezo a tener una serie de preguntas. Y paralelo a eso, yo empiezo a pertenecer a los grupos juveniles de la iglesia, a los grupos eclesiásticos. Yo empiezo a ser formado para ser animador juvenil, pero desde la teología de la liberación. En la teología de la liberación, pues de entrada es un pensamiento en donde pues se pone como la premisa al ser humano, a la persona, al sujeto eh, como, como el protagonista el protagonista de su vida, ¿no? Y entonces desde esa mirada, de estar formado en la teología de la liberación de la Iglesia Católica, pues entendemos que vivir en condiciones de desigualdad y vivir en condiciones de injusticia
es asumir que estás viviendo en pecado. Y entonces tienes que revertir para no vivir en pecado. Es decir, si en tu comunidad no hay agua potable, estás viviendo en pecado, porque debes de tener agua, es tu derecho. Y entonces, ¿cómo le haces para hacer salirte del pecado y entonces pues que llegue el agua potable? Entonces te organizas y en función de eso empiezas a tomar protagonismos y decisiones y exigencias, ¿no? Y lo mismo con la luz eléctrica, y lo mismo si te falta una escuela, y lo mismo si no llega un médico. O sea, eso es lo que yo fui aprendiendo, que entonces cuando yo llegaba a un contexto en donde había me daba cuenta que había alguna cosa injusta o de desigualdad, de discriminación, de desagregación, pues decía, eso no está bien. Y ellos están viviendo en pecado y lo están aceptando. Entonces yo decía, no, o sea, pienso tiene que cambiar. Y entonces esa disposición fue lo que a mí me hizo tomar decisiones profesionales. Entonces yo por primera vez llego a la Facultad de Derecho, a estudiar Derecho, estoy un año, y entonces me doy cuenta que el derecho pareciera ser que es un instrumento en donde existe para sacarnos a todos del pecado, porque es una herramienta jurídica para supuestamente ser justa, ¿no? Pero entonces cuando me encuentro ya en ese argot y en esas dinámicas, me doy cuenta que lejos de parecer una herramienta jurídica para balancear y sacarnos de la injusticia, parecía ser que era un instrumento que más bien legitimaba la injusticia, ¿no? En base a todo un mecanismo, a toda serie de procesos, y entonces cualquier acto de injusticia podía parecer justo porque el derecho, a partir de todo el artilugio y todo el laberinto procesal, podía hacer que un acto injusto pareciera justo. Y entonces la justicia no encontraba equilibrio. Y yo pues yo desistí y pues me salí de la Facultad de Derecho. Ok, Y luego llegó a la antropología. Y vale. llegó a la antropología y la antropología me dice que pues nuestro papel es observar, sí, es ver, es acompañar, pero no cambiar. O sea, la función del antropólogo no es cambiar. Si esa piedra está ahí, todos los nativos se tropiezan con esa piedra, tú, ¿qué autoridad tienes para quitar esa piedra? Porque a lo mejor esa piedra tiene un carácter ritual y entonces para ellos tropezarse es motivo de buena suerte, de buena fortuna, y entonces te das cuenta que todos les falta un dedo porque todos han pasado por esa piedra y se han arrancado la uña. ¿No? ¿Sabes? Ok, Estoy jugando un sí, poco. Y entonces me di cuenta que no podía cambiar, aun cuando yo era uno de esos nativos que había pasado por esa piedra y por eso yo no tengo una uña. ¿Sabes? sí, Y entonces decía, ¿cómo? Pero yo soy parte de esa cultura y de esa comunidad, pero yo sé que no tiene un carácter ritual, sino esa piedra está ahí porque nadie la ha podido sacar, pero yo tengo una idea cómo sacarla, pero dicen, sí, pero ahí eres antropólogo, deja la piedra. Y entonces dije, pues no, tampoco encontré un mecanismo en el cual yo pudiera cambiar esa realidad de injusticia de esa piedra, ¿no? Volviendo otra vez a la religión y a la evangelización, era un acto injusto que todos tuviéramos que pasar y nos tropezáramos con esa piedra y ya se hiciera un gesto cultural, ¿no? Y entonces todos fueran a ver al pueblo que les falta una uña, un dedo, porque eso los hace muy particular, ¿no? De esa cultura, ¿no? Por un ejemplo. Entonces dije, no, pues tampoco aquí voy a poder hacer gran cosa. Pero entonces empecé a darme cuenta que esta reflexión podía codificarlo de otra manera a partir de las artes escénicas. Y entonces así llegó a las artes escénicas. Y así empiezo a hacer danza. Y entonces empiezo a hacer danza y empiezo a estar en alguna compañía, algunas compañías, y me doy cuenta que todos bailaban alrededor de la piedra, ¿no? Y la piedra seguía estando ahí. Y entonces, pues yo decía, maldita sea, yo quiero quitar la piedra. Y entonces me acercaba, pero el trazo coreográfico no me daba para llegar a la piedra. Entonces tenía que darme la vuelta y yo seguía viendo la piedra y mi preocupación estaba bailando alrededor de la piedra para no volverme a tropezar en la piedra. Y entonces dije, no, creo que no es esto lo que quiero hacer porque no son las temáticas que quiero abordar y el cómo la quiero abordar. Yo quiero abordar el tema de la piedra y lo quiero abordar de esta manera, ¿no? Quizás debe haber una manera de sacarla, de dinamitarla, de explotarla, de agarrar con el mazo y darle,
prenderle fuego y echarle agua para que la piedra se reviente, como hacen en Oaxaca para reventar la cantera, ¿no? O sea, quizás eso quiero hacer. Y entonces dije, pues sí, pues voy a hacerlo. Y cuando nadie me vio, yo le prendí fuego y después le eché agua y reventé la piedra. Y entonces yo no me había dado cuenta que había una gran ojos mirándome como estos, estas ventanas de las crujías de este ex penitenciaría aquí en San Luis. Yo no me di cuenta que me estaban viendo y cuando me sorprendí que la piedra se había pulverizado, empecé a escuchar que decían, una performance, una performance, una performance. Y entonces, pues yo esperaba ver en qué momento llegaba la policía a prenderme o la autoridad a decirme, ¿por qué reventaste la piedra, no? Pero no empezaron a decir, una performance, una performance. Y yo me refugié en una biblioteca a tratar de leer todo lo que podía saber sobre la performance. Y para entender qué era una performance, porque aparte era por primera vez que yo escuchaba la palabra performance. Y entonces a partir de eso dije, pues si esto es una performance, si la performance es evidenciar las contradicciones de un acto injusto, pues sí es una performance. Ok, vale. Sí. Me encanta, me encanta. Me encanta esto de cómo decides ir como un poco contra las reglas, como contra lo que todo el mundo decía que tenía que ser. Es que no iba yo contra las reglas, ¿no? Más bien, no, no iba yo contra las reglas, más bien iba yo escuchando mi necesidad, mi deseo, ¿no? Es decir, cuando mi papá se fue por primera vez a Estados Unidos en 1988, la regla era que todos migraran, ¿no? Y entonces, si yo me iba a convertir en padre de familia, la regla era que yo en algún momento me iba a ir a Estados Unidos a trabajar de migrante. Esa era la regla. Y entonces decir, me fui a la universidad porque querías ir en contra de la regla. No, no, yo no iba en contra de la regla. Yo iba en contra de que a mí me afectaba la ausencia de mi padre. ¿No? Eso me parecía injusto, que nosotros nos tuviéramos que quedar sin padre porque las condiciones materiales de desigualdad en las que vivíamos lo obligaba a salir expulsado del país. O sea, de eso estaba yo en desacuerdo. Yo estaba en desacuerdo en que mi madre tuviera que hacer doble jornada de trabajo, porque aparte de ser madre y aparte de ir al mercado, teníamos que ir al campo con ella, amarrar los toros, levantar la cosecha, sembrar como el trabajo que hacía mi padre. O sea, yo estaba en contra de esa desigualdad, de esa sobreexplotación en la que estaba sometida mi madre por las condiciones materiales de ese contexto en particular de Tehuantepec, Oaxaca, cuando por otro lado hay una constitución que decía y que dice que todas las mexicanas, todos los mexicanos tenemos derecho a la escuela, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a un espacio libre de violencia, tenemos derecho, y yo me daba cuenta que ese derecho no estaba presente, sino vivíamos constantemente en una situación de desigualdad y por ende vivíamos constantemente en una situación de pecado, si quisiera ponerle las palabras en las que yo venía siendo formado en la educación religiosa, en la formación religiosa. Entonces, te das cuenta, no estaba yo en contra de lo que, sino estaba en contra de esa condición de desigualdad. Y entonces, eh, porque de repente es muy fácil decir que los artistas estamos en contra de lo establecido. No, o sea, que renunciamos a la institución y queremos que nuestra disciplina sea underground, sea no sé qué. No, o sea, estamos en ese espacio porque la regla es que no hay espacio para nosotros. O sea, no hay un festival internacional de performance. No hay una currícula en alguna institución educativa de performance. No hay una licencia. Soy licenciado en performance, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿No? Entonces, y entonces si no lo hay, pero tampoco encontramos una relación justa en las disciplinas que sí son lo establecido, pues nos reinventamos y hacemos, y eso es lo que nos mantiene en la periferia, eso es lo que nos mantiene en el orden grau, eso es lo que nos mantiene en la contracultura, ¿no? Porque alguien me decía, entonces, casi casi como me decía,
O sea, a ti te encanta estar en la contracultura. Dije, a ver, la contracultura es un concepto relativamente nuevo, ¿no? Uno. Y dos, uno no es contracultural porque yo quiero ser contracultural. Habrá quienes sí quieren, pero quienes no hemos nacido en un contexto lleno de privilegios, quienes nuestra parcela de poder solamente es donde estás parado y a veces pongo, por ejemplo, el caso de cuántos indígenas, cuántas personas de los pueblos originarios que bajan a las grandes ciudades a vender sus artesanías en el espacio público son expulsados, ¿no? Sí, Son expulsados. Y entonces, asimismo nosotros, los que a veces intervenimos o queremos pertenecer a un espacio formal de artes, somos expulsados, ¿no? ¿Y qué nos queda? La periferia, ¿no? claro. Porque nuestra parcela de poder es muy limitado, ¿no? Como estas personas que vienen de los pueblos originarios a vender su mercancía, no tienen un conocido en la regiduría de mercados, no tienen un conocido en la dirección de mercados, de la vía pública, y pues no pueden tener un permiso, no tienen a un conocido en el sindicato de comerciantes ambulantes, no tienen ese poder que se necesita para habitar una ciudad y una sociedad como las ciudades y sociedades de este país, ¿no? Sí. Sí, justo para allá iba, porque, bueno, hablando a través de la vida con otras personas que se dedican a la performance, justo coincidimos en esto que, o sea, como que el mundo nos percibe como estas personas que rompemos la regla, pero también somos los patitos feos, pero para nosotros no es así. Para nosotros es simplemente vivir y habitar nuestra realidad, el espacio que nos ha tocado eh, vivir, crecer, nacer y mostrar eso. Eso es de lo que va nuestra práctica, el performance y, y sí, o sea, es justo lo que dices. Sí, yo creo que de repente nos tragamos la pastilla de que nos tragamos la pastilla o simulamos que nos las tragamos, porque está muy claro, o sea, aunque digamos que no y aunque querramos negarlo, o sea, está muy claro que hay un arte que se aprecia como bello, como estético, como cool, ¿no? O sea, la gente que va a ver ballet es cool, se arregla divinamente, se losiona el cabello, ¿no? Para que cuando pase junto a los otros huelan, ¿no? O sea, y la gente que va a ver performance, nuestra gente es pandrosa, pues, ¿no? O sea, Hippie. sí, hay alternativas, ¿no? Entonces, y cuando digo, a veces nos tragamos la pastilla, porque a veces ni siquiera tenemos una formación, una mirada, ni siquiera una claridad en cómo ha evolucionado la escena, el arte, la danza, eh, pero las hacemos, creemos que les hacemos creer que sí sabemos y estamos ahí de pozonas, ¿no? ¿No? A diferencia de la performance, me parece que pues es así, esto es lo que hacemos, carnal, ¿no? No hay pedo. Digo, sí, ya me embarré y me salió mal, pero es el canal que yo encuentro para establecer una posibilidad de comunicación con el otro. Porque también de eso me di cuenta, o sea, con la performance no necesitaba yo un teatro, con la performance no necesitaba yo un gran vestuario, ¿no? Con la performance no necesitaba una gran producción, por la performance no necesitaba yo una sala con duela para ensayar y probar si funcionaba o no funcionaba. O sea, a veces muchas de mis intervenciones la primera vez que yo iba a hacer la acción era cuando intervenía el espacio. Ese era, punto. No había otro margen. Porque a veces la pieza estaba pensada para ese espacio. Es decir, si hoy la pieza me dice, oh, pues tu pieza va a ser aquí, pues yo digo, wow, tengo una pared de 200 años, si te gusta. Tengo unas ramas de pirul, tengo 8 metros por 3 metros, como el espacio performativo, y a partir la luz a las 6 de la tarde pega directamente en la pared. Entonces, y a partir de eso puedo pensar qué tipo de pieza voy a hacer, si es una pieza de corta duración o de larga duración. Quizás estoy pensando en donde el recurso de iluminación va a ser el propio sol, y entonces pienso en una pieza duracional.
Entonces me coloco y voy, parte de la pieza es cómo la luz se va modificando en mi cuerpo, cómo la luz va afectando el espacio, cómo la luz lo va transformando, cómo la luz, bla, 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 ¿no? Más los otros elementos que componen el espacio performativo. Y ya, ¿no? Y si esto lo trasladamos a un espacio teatral, entonces tendría que pensar en una fuente de iluminación artificial que pueda replicar o recrear. Entonces la pared van a ser una pared de cartón, ¿no? Y las ramas van a ser flores artificiales, hojas artificiales, ¿sabes? Y una vez que me vaya se va a desaparecer. Pero aquí esto está hecho, la performance está hecho para intervenir el espacio en la manera y la forma en la que está ya dada, ¿no? In situ. Y eso me hizo entender que eso me va a ahorrar 50,000 pesos de producción, Además, que no tengo, ¿no? Que no tengo. Lo único que tengo es mi cuerpo, lo único que tengo es mi voz, ¿no? Lo único, no tengo un equipo de audio y entonces sé que tengo que gritar y la potencia de mi posibilidad de llegar al espectador que está hasta allá es que tan fuerte voy a gritar, ¿no? Y entonces para eso, si mi recurso va a ser mi voz, pues voy a entrenar mi voz para llegar cada vez más lejos, más fuerte y con más contundencia. Si mi ejercicio performático va a ser correr y brincar esas 3 bancas de roca como parkour, pues entonces le entreno para que el momento en que esté brincando después de media hora, una hora, pueda llegar dignamente otra vez al espacio performativo y no a la primera saltada me tropiece y me rompa los dientes, ¿no? También para eso hay que entrenar, ¿no? Me gustaba mucho, yo fui corredor de la universidad, fui atleta de medio fondo, 5,000 y 10,000 metros era mi especialidad, y decía, es que es diferente si soy un performer que me toca performear una carrera de 400 metros y no estoy entrenado para hacer esa carrera de 400 metros, pero mi performance es correr los 400 metros y entonces salgo a toda la velocidad y después de 80 metros ya no puedo, ¿no? Entonces aborto la performance porque en mi cabeza era que yo iba a completar los 400 metros de la pista, iba a terminar la carrera con toda la dignidad, pero nomás ya no llego. Pues entonces entreno, me hago un corredor para que cuando en mi cabeza construyo la pieza de este performance que va a hacerse 400 metros, pues lo hago y lo concluyo. Digo, llegué. O sea, entonces el ejercicio que hacía es mejor para mí ser si empieza como performance, voy a correr, pues me entreno como corredor para ser un performance y no ser un performance imitando o queriendo aparentar o queriendo simular ser un corredor, claro. ¿no? O sea, esa es mi reflexión, pero esa reflexión me la ha dado la práctica, ¿no? Este, y eso. Sí, totalmente. Yo creo que el espacio performativo o ese espacio donde sucede la acción eh, es un espacio totalmente lleno de verdad, de quién es la persona, como tú dices, ya ni siquiera decirnos artistas, sino quién es la persona, el cuerpo que está ahí y mostrar la verdad de quién eres. No hay artificio, no hay queriendo pretender, sino simplemente te muestras como tú eres, como de lo que tú estás hecho, está ahí tu cuerpo, está ahí tu sangre, tus huesos, y eso es lo que mostramos. Eh, ¿En qué momento entendiste que el performance podía convertirse en una herramienta de resistencia y no solo de expresión artística? Es que plantearlo así me parece que ya hay lo que le llamo una falla de origen, ¿no? Dice, ¿en qué momento el cuerpo, la performance como una cosa de resistencia? Es como si tú premeditadamente dijeras, me voy a resistir en contra de y voy a encontrar una manera de resistir y voy a hacerlo de esta manera. Me parece a mí que en mi caso no pasó así, no pasa así, ¿no? Volvemos otra vez a las condiciones materiales de desigualdad, ¿no? Yo digo, estoy en las condiciones materiales de desigualdad, yo necesito revertir estas condiciones de desigualdad. Yo ni siquiera estoy pensando si estoy resistiendo algo, ¿no? Es como la gente que se encuentra ante una catástrofe, alguien que queda sepultado bajo unos escombros después de un terremoto.
No dice voy a resistir, ¿no? Solamente prende su foco de sobrevivencia y dice, debo mantenerme viva, sigo respirando, ¿no? O sea, sigo respirando, sí, estoy respirando, puedo mover la pata, sí, no está pensando en, tengo que sobrevivir, o sea, solo en ese momento, ese instante, uno quiere saberse si está viva, si está vivo, si no está muerto, si no lo han terminado de matar, si no lo han terminado de rematar. O sea, solo eso quieres, pienso, o sea, desde mi experiencia. Y es así como en mi caso la performance empieza a surgir. Solo quiero saber, yo quiero revertir esta situación de injusticia en la que estoy pasando y cómo, lo voy a hacer así. Ah, eh, funcionó, sí, no funcionó, piensa, a ver qué otra cosa, ahora voy a hacer esta otra cosa, así, pero en ningún momento estoy pensando en que es un acto de resistencia más bien es un acto de permanencia en mí, ¿no? Tengo que permanecer, tengo que seguir vivo, tengo que seguir viva, tengo que seguir estando, porque si yo ya no estoy, ese acto de injusticia se prolonga al infinito. Ese acto de desigualdad se va a prolongar porque nadie va a pelear por mí, nadie va a hablar por mí, nadie va a exigir por mí, nadie va a luchar por mí, ¿no? Y lo que yo ahora no sea capaz de hacer, eh, es muy complicado que alguien lo vaya a hacer por mí. Y a la inversa, lo que yo logre hacer por mí, directa o indirectamente, afecta y repercute en mi comunidad, ¿no? En la gente que fenotípicamente encuentra una similitud conmigo. Repercute en la gente que sexogenéricamente vive esta existencia como yo la vivo, que indirectamente también pertenezca a la ruralidad, que también venga o proceda o se reconozca en un linaje de ancestralidad de pueblos originarios, hable o no hable la lengua, ¿no? Que directa o indirectamente esa lucha que yo dé va a afectar directa o indirectamente a la gente que venga del sector del campo, ¿no? Y creo que ahí está el valor más grande de que yo me doy cuenta, no desde el inicio, ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Que directa o indirectamente esta lucha que estoy dando por mantenerme viva afecta directa o indirectamente a todas esas, alguien diría, interseccionalidades, ¿no? Pero a todas esas identidades en las que yo soy parte, ¿no? Como gente que viene de la ruralidad, como gente que se reconoce de un pueblo originario, como gente que es hijo de migrantes, ¿no? Mm, Como hijo de una mujer que nunca ha tenido un puesto en el mercado y todo el tiempo tiene que estar peleando un lugar en el espacio público para vender sus plátanos, ¿no? Como alguien que ahora parece prestigioso ser mucho, ¿no? Pero como alguien que sexogenéricamente, identitariamente disiente de la del binario hombre, ¿no? Ayer me decía alguien, oye, pero tú no joteas, ¿no? ¿No? O sea, o sea, me estaba dando a entender, nadie podría pensar que no te gustan o que perteneces al sector del LGBT, a la comunidad LGBT más uno. Le digo, es que yo pasé por un entrenamiento. Mi travestismo es a la inversa. O sea, cuando se habla de travesti, dicen, los hombres que se visten con eh, accesorios, con ropa socialmente, culturalmente, históricamente asignado a las mujeres biológicas, ¿no? Ujú. O sea, eso se entiende por travestismo, pero dije mi travestismo empezó desde niño. Y mi travestismo fue a la inversa, porque yo empecé a travestirme para ser hombre, para parecer lo más hombre posible, ¿no? O sea, ahorita vengo travestido de hombre, ¿no? Porque mi padre me entrenó para eso, ¿no? Y entonces, y hablar como hombre.
escupir como hombre, sentarte, pararte como hombre. O sea, yo soy un travesti hombre, ¿no? Me enseñó eso y me enseñó a ponerme los guantes y a boxear y me decía, no porque llores te van a dejar de pegar, ¿no? No porque no pelees te va a doler menos, ¿no? Tú tienes que tirar putazos, ¿no? Yo de niño no lo entendía, ¿no? Pero ahora que han 49 años después me doy cuenta que me estaba entrenando para enfrentarme a esta perra vida en donde parece ser que la gente como nosotros, por nuestro fenotipo, por nuestra procedencia, por nuestro poco capital cultural, social, económico, político, de relaciones sociales, es nula. O sea, parece que solamente vas a salir al mundo a que te den putazo, ¿no? Y digo, ahora ya sé que soy artista y me programa en el mundo y un premio internacional, pero si yo, mientras tenga ese reflector y esté en espacios como estos, de la cultura, del arte, soy el artista. Pero en Sí, cuanto yo atravieso la puerta solo, me suelto el pelo, empiezo a transitar por la colonia, soy un vago, ¿no? Soy un vago y si camino con esa postura de presencia que te da la danza, la escena, el entrenamiento, soy un vago con cara de prieto indio altanero, ¿no? Además, o sea, porque me ha pasado, ¿no? O sea, así como, este indio altanero, ¿qué? ¿Con qué valor viene a pedir? ¿Con qué insolencia, qué atrevimiento se presenta al ayuntamiento a decir que es artista? ¿No? Insolente, porque los indios hemos sido entrenados históricamente también para reconocer, respetar y temerle a la autoridad. Y cualquier gesto que haga la autoridad y que nos afecte, debemos de agradecerle, porque nos hace un favor, sí, porque nos apoya, porque nos da un apoyo, ¿no? Y siempre hay que agradecerlo, aun cuando nos esté picando los ojos, porque sí. qué suerte que te pique los ojos, la autoridad, qué suerte que te saque un diente la autoridad, ¿no? Que se fijó en Que se ti. fijó en ti, siéntete privilegiado, ¿no? Un poco como cuando compras una vaca, cuando compras un caballo, ¿no? Y le marcas la nalga con el fierro, ¿no? Que es de tu propiedad, ¿no? O sea, siéntete como esa vaca, como ese toro, como esa potranca, ¿no? Que el patrón vio para ponerle su fierro, ¿no? Sí, Entonces, y hago esta alegoría porque es una práctica racista, discriminatoria por la que estamos atravesadas hasta el día de hoy, con otras sutilezas, ¿no? Con otras sutilezas, pero está ahí la marca del patrón, ¿no? De la finca, de la hacienda, del campo de plantación, ¿no? Del partido político, del color, ¿no? De la alcurnia de la familia, del apellido, del abolengo, del prestigio, ¿no? Bla, 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 esas cosas que ustedes ya saben, pues, ¿no? Yo aquí les voy a contar, ¿no? Yo solamente aquí estoy diciendo obscenidades, pero pues eso, yo una vez que ya me quito el disfraz del artista, fácil, fácil, me mezclo entre la gente y nadie va a saber que soy un artista. Me acuerdo que hay un poema de, creo que es Jaime Sabines, que dice, me gustaría que los poetas naciéramos como una estrella en la frente para que cuando fuéramos en el autobús, en el mercado, la gente volteara a vernos y dijera, ah, él es poeta, ¿no? Porque precisamente creo que hacía una alegoría a eso, que una vez el poeta, por más libros que haya escrito y por más famoso que sea, si lo pones en el mercado, nadie lo va a conocer y va a decir, ay, pinche viejito ahí, ¿no? Lo mismo va a pasar conmigo cuando yo sea más viejito, ¿no? O sea, pinche viejito, va a decir, que digan, ¿sabes? Viajó por el mundo, fue famoso, va a decir, pinche viejito, ¿qué? Ya está chocheando. sí, fíjate que esto me recuerda mucho a algo que me compartía Mónica Mayer hace unos días. Y ella dice, eh, en México, ser artista y ser mujer está muy cabrón. Pero yo le agregaría el además, el ser mujer, el ser artista y además el ser moreno en México. O sea, eso es el combo para que justo todo lo que tú nos comentas es como, ah, ya no es solo vivirlo, sino es multiplicarlo y quedarte ahí como por esta cosa de, de, de que te gusta vivir ahí en el dolor y
pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no nos gusta vivir en el dolor. O sea, yo No, voy a no. estar, porque entonces la gente va a quedarse como, ay, entonces están ahí porque les gusta. ¿Y ahí qué se les puede hacer? Yo digo, no, o sea, estamos aquí para revertir este estado de desigualdad, ¿no? Desigualdad estética, de desigualdad preciosista, de desigualdad de la belleza, ¿no? Porque por supuesto que la belleza no dentro del concepto de la construcción del arte, la historia del arte, o sea, si el arte tiene 500 años, el arte occidental, ¿no? No podemos, y que es la que se ha legitimado, no de repente podemos aparecer nosotros, no, y ahora el canon de belleza es ser pietés, ¿no? O sea, es complicado porque toda la infraestructura que se ha creado es para ese canon de belleza, ¿no? El canon de belleza de la blanquitud, de la racialidad, ¿no? Porque es lo que ha legitimado incluso las guerras, ¿no? Entonces, no, es reconocer que estamos en un campo de guerra, en un campo de batalla de la desigualdad y, y yo no voy a aceptar nunca reconocer ese ese estatus de desigualdad cuando por otro lado me dicen que soy mexicano con todos los derechos y todas las garantías constitucionales que ofrece nuestra máxima carta magna, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si ahí ellos han escrito que tengo derecho, ahora yo no sé cómo le van a hacer, ¿no? Pero me hacen cumplir ese Estado de Derecho y que todas tengamos acceso a la educación, a la salud pública, ¿no? A la vivienda digna, al trabajo digno, ¿no? Porque ahí está consagrado en la Constitución, ¿no? Entonces, no es tampoco digan que estamos pidiendo el imposible. Entonces, sino, para qué lo ponen? Uno, o para qué quieren ocupar esos puestos de servidores públicos. Si no es para eso, para hacer valer el Estado de Derecho, la Constitución, que no hasta juran hacer valer la Constitución, ¿para qué pelean estando ahí? ¿No? Entonces, no, ahora si ustedes pelearon para estar ahí como servidores, ahora cumplan. Así de fácil es la fórmula. Y nosotros aquí señalándolos. Sí, diría mi mamá, ahora me cumplen o me dejan como estaba. Si no, ¿para qué te rentas? Sí. Ok, vamos a la que sigue. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en tu obra? Podría ser un archivo, un territorio, una herramienta política o quizás una memoria viva, tal vez. Esto yo creo que uno no se da cuenta. O sea, yo no me doy cuenta. Yo no sé. O sea, no. Eso ahora los que escriben, que los críticos, que los intelectuales, los que hacen investigación de persona, escriben, pero yo no sé, yo solo estoy encargado de vivir y de hacer y de revertir todo esto sobre lo que hemos venido platicando. Ya los demás dirán qué cosa es, pero no, yo nomás quiero hacer esto. Ni quiero pasar a la historia de la performance ni del arte como archivo ni nada de esas cosas. Yo solo quiero seguir estando presente, porque algo que me ha llevado esto es a la reflexión de que en tanto yo pueda estar en estos espacios, puedo seguir enunciando a, a los menos que nadie, como el caso de mi bisabuela que no habla castellano y no tuvo acta de nacimiento. O sea, nadie la conoce, nadie supo que vino y si yo voy a un registro civil tampoco hay constancia de un acta de nacimiento, ¿no? Porque ella no existió. Pero si yo estoy en la escena y en tanto yo esté, puedo dar constancia que ella existió. Y esto lo digo, y esta reflexión viene a partir de cuando mi hermano es desaparecido, lo que me piden en el primer momento el Ministerio Público es su acta de nacimiento de él para saber que existió esa persona y la mía para saber que existo como su pariente, como tenemos una relación de parentesco, porque hasta ese momento el Ministerio Público daba por hecho que solo quien podía denunciar la desaparición era su familiar, que ya sabemos que es una ilegalidad cuando hagan eso, ¿no? Y después, bueno, después cuando lo encontramos, regresa a casa y yo vuelvo a ir al registro civil para pedir una, una acta certificada de defunción que no estaba. O sea, no existía un acta de defunción, aun cuando yo ya había tenido una. Cuando voy para todos los trámites que tenía que hacer ante Marina,
voy a solicitar el acta de defunción, que no estaba. O sea, que lo desaparecieron otra vez como Ya. muerto. O sea, no había un acta de defunción. Y, y yo decía, pero es que aquí tengo esta que me entregaron en ese primer momento cuando me entregaron a mi hermano, ¿no? Pero pues no está, ¿sabes? O sea, este es el nivel del poder, ¿no? Este es el nivel, eso es lo que yo digo, o sea. Entonces, si yo les digo, es que yo tuve una, sí, o sea, primero nadie se va a interesar en saber que existió una india refajuda, una india patarrajada, que no habló castellano, que no tuvo acta de nacimiento, y que es la razón por la que yo estoy aquí. Nadie le interesa saber eso, ¿no? Pero a mí me interesa saber que gracias a esa india patarrajada, ¿no? Que se preña como perra, como alguna vez, seguramente muchos hemos pasado por ahí, ¿no? De nuestra ancestralidad, ¿no? Que carga como mula, ¿no? De ahí viene el dicho de eh, India chamula, ¿no? Que Sí. son por mulas, ¿no? Esa asociación del animal, de la mula, ¿no? Entonces, todo eso es como yo puedo decir, sí, o sea, no me digan que ahora esas cosas ya no se nombran de esa manera. No podrán nombrarse de esa manera, pero las prácticas siguen siendo de esas maneras, más sutiles, más cuidadas, ¿no? Ujú. Pero las prácticas siguen replicándose. Entonces, yo que vengo de un tiempo en donde las cosas sí se podían llamar de esa manera, donde sí no estaba mal visto que te dijeran mugroso, indio, prieto, negro, ¿no? Ujú. O sea, porque ahora está mal, ¿no? Sí, Está mal decirlo, políticamente. pero somos de esa generación que recibimos esas maneras, ¿no? Entonces, por eso yo las digo tal cual, ¿no? Porque yo digo, las relaciones no han cambiado las formas de nombrarlas, pero las relaciones no han cambiado. Sí, 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 sí. Sí, también, justo ahora, pues pienso también yo mucho en mi abuela. Yo solo conocí a mi abuela materna y paterna, pero más, o sea, yo viví un poco más esta, como esta experiencia que tú mencionas con mi abuela materna y sí, o sea, justo pensaba en eso ahora que mencionas todo esto de cómo eran nombradas, ya Ujú, que ahora ya no se puede, sí. y O cómo siguen siendo nombradas en otros espacios de donde sale nuestra mirada. ujú, O sea, porque es políticamente incorrecto, socialmente incorrecto seguirnos nombrando de esta manera en estos espacios académicos, de la institución, pero en otros muchos espacios siguen siendo llamados de la misma manera, ¿no? claro. Porque no va a haber nadie que los sancione socialmente, ¿no? Ujú. Sí, 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 entiendo. ¿Qué preguntas buscas dejar abiertas en el público cuando termina una de tus obras? Ay, ninguna. Yo tengo muchas preguntas para mí, como para estar pensando en qué preguntas quiero dejar al público, ¿no? Yo apenas estoy tratando de encontrar respuestas a preguntas que yo me planteo, ¿no? Ya el público que haga su chamba también. Sí, claro, sí. Sí, es que justo también es como alguna vez escuchaba, no recuerdo a quién decir que, o sea, el trabajo del artista es hacer cosas, que estemos ahí arriba de un escenario y ya el trabajo de definir, de nombrar, de, de, de catalogar, y eso ya le compete a otra figura que podría ser el crítico del arte o el académico. O sea, sí, 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 sí. ¿Crees que el arte puede transformar estructuras sociales o solo hacerlas visibles? Es que el arte no nace para hacer eso. O sea, el arte legitimado no nace para hacer eso. No, o sea, Sí, pienso. sí, sí, O sea, sí. cuando hace la pintura de Dalí, por ejemplo, la pregunta dice, ¿cómo se puede transformar estructuras sociales? O sea, cuando cuando se pinta la Capilla Sixtina, no está pensando en transformar nada. Ujú. Se está pensando en legitimar, en ilustrar, en instrumentalizar una manera de llevar la fe, ¿sí? Entonces,
Cuando ahorita esta arquitectura del Centro de las Artes San Luis parece una obra artística, ¿no? Viéndose desde arriba la manera en que armónicamente está compuesto, es una pieza artística, ¿no? sí, De ahí que sea un centro de las artes ahora, por la belleza que podemos reconocer, pero de su origen es un lugar de castigo, de sufrimiento, de dolor, de disciplinamiento, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces, es como que darle la responsabilidad al arte es como, creo que todas las cosas una, tienen una historia que evoluciona y va mutando, y el arte igual, ¿no? Habrá quienes desde su hacer, primero tienen que reconocer que lo que hacen es arte, ¿no? Yo lo que hago, yo digo que no hago arte. Yo no digo, yo lo que llamo no soy, yo no llamo actos artísticos, ¿no? Ya, es como regresando a la primera intervención, yo no deseé y me formé para ser artista como si lo hacen los médicos, los contadores, los economistas, los abogados, ¿no? El mecánico. Hay que ser mecánico y se entrena para tener una habilidad en las herramientas. Yo no me planteé eso, quiero ser artista, ¿no? Yo me planteé a partir de mi necesidad inmediata, ¿no? Y que quiero resolver esto y la herramienta que encontré para resolverlo fue esto, que ahora le llaman arte, pero yo no, jamás, ¿no? Entonces, eso, que si el arte, no sé, ni me interesa, ni quiero ser responsable de que si cambia o no cambia, yo quiero cambiar mi realidad y la realidad de mis infancias con las que trabajo y ya, no tengo mayor pretensión y mayor aspiración. Sí, los otros ahí encuentran asociaciones, vínculos, pues ya que se hagan responsable, pero yo no les estoy diciendo que lo que estoy yo haciendo es la verdad. Así que así mero es, así se hacen las cosas. No, esa es la manera en que yo encuentro la manera de hacerlo y resolverlo, pero los otros que se hagan bolas. Si esto les da una idea, pues que la apliquen y si les funciona está chido. Pero si no les funciona, cada rato no me vengan a decir, oye, es que tú dijiste que así era la fórmula. No, yo no estoy diciendo, es la fórmula que yo encontré para mí. Y si a ustedes les ayuda, échenle ganas, pero no al rato digan que es que Lucas dijo en la entrevista del 1 de agosto del 2026 que no me chinguen también, ya bastante trabajo hago como para mantenerme en estos espacios, como que ahora quieran que echarme la responsabilidad de su vida, ¿no? O sea, tomen sus decisiones y háganse responsables y échenle ganas, pues. sí, 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 justo. em, o sea, esto de que no hay como fórmulas de una sola vez y para siempre. Sí, Tampoco, sí, sí. eh, pues justo, o sea, el arte no es una materia dura, no, no son matemáticas, no, no, no es química, donde exista como la receta de esto se tiene que hacer así, y estos son los pasos, y son tres, y si lo haces cuatro ya no es, ah, pues no, eso no pasa. ¿Qué le dirías a ese Lucas que estaba empezando en este camino sin querer, sin pretender, y que hoy ha llegado pues tan lejos en este camino del arte, con tanta cosa que hay y con tanta cosa que te reconocen en muchas partes, pero ¿qué le dirías a esa persona que estaba empezando y que hoy ha llegado hasta donde está? Mm, qué complicado. ¿Qué le diría? Mm, Pues tal vez lo que le diría es que, así como, carnal, qué chido que aguantaste, carnal, ¿no? Qué chido que no te rajaste, pues, ¿no? Y qué chido pues que funcionó, que le hayas llamado un acto de emparramiento para enfrentar como todas las dificultades que se presentaban en la vida. Y también lo que le diría
ese Lucas de hace 40 años al Lucas de hoy le diría, carnal, qué chido que sigues emperrado y qué chido que sigues sin rajarte, pues, ¿no? Y qué chido que sigues echándole ganas porque es lo mismo, es lo mismo. Diferentes obstáculos, diferentes problemáticas, pero seguimos echándole ganas, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, pues eh, ya vamos a ir cerrando. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de que nos visitas acá en San Luis y quería que pues nos compartieras un poquito y la verdad es que yo estoy muy contenta, muy agradecida por tu tiempo, por tu disposición, por tu generosidad y claro, muy contenta de que estés acá visitándonos nuevamente y pues nada, te quiero agradecer mucho y, y pues acá en San Luis y en Performarte siempre tienes las puertas abiertas y, y pues nada, es todo. Muchas gracias, Lucas. No, muchas gracias. Ya. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Yo soy Carla Loredo. Esto es Performarte, Festival Internacional de Performance. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Performarte, Festival Internacional de Performance. Síguenos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro próximo capítulo.